Muy buenas, nosotros somos el grupo 3 y venimos a exponer sobre la afectación a la salud mental producto de los cambios en el ámbito laboral ante la pandemia. Y nuestro grupo está conformado por Josué Araya, Keili Brenes, Betsadet Boza, Gary Calderón, Angelín Fallas y Mariano Mayorga. Buenas, mi aporte en el trabajo sería la introducción. Para poder abordar el tema, quisimos hacer varias preguntas que serían, ¿cuál es la importancia de la salud mental? Como lo hemos visto alrededor de los años y se evidenció más en este contexto de pandemia, las personas normalmente están enfocadas o le dan prioridad a los males visibles, a los males en los que se puede llegar a un doctor con un par de medicinas y se pueden arreglar, pero los males invisibles, que son los trastornos psicológicos, algunas veces no se les da la importancia necesaria, principalmente cuando son adultos. Y en este caso estamos hablando de los trabajadores y de sus empresas. Entonces, creo que había que hacer énfasis en eso, en que no se le dio la importancia necesaria a la salud mental como debió ser. Otra pregunta es tan importante como algunos medios lo mencionan? Sí, este, pudimos notar alrededor la investigación y el análisis que la salud mental sí es muy importante, ya que desencadena una serie de trastornos como lo es el estrés, la depresión, la apatía, la ansiedad, y esto no solo afecta al ser humano como ser integral, sino también afecta la producción de las empresas y, y el ánimo del conjunto en general. ¿Por qué estuvo tan afectada durante la pandemia? Esto se puede explicar muy fácilmente, ya que estudiamos varias de los orígenes de estas afectaciones, y es porque el ser humano no está diseñado para vivir en aislamiento, sino más bien en sociedad. Entonces, el tener que cambiar su modo de vida fue lo que afectó tanto a nivel psicológico. Podemos mitigar el impacto, este, como lo podemos ver en el trabajo, sí se puede mitigar el impacto. El problema fue que se llevó demasiado lejos. Se llevan casi 2 años de pandemia y lamentablemente la mayoría afirman que no se tomó la importancia necesaria para cuidar la salud mental. Y muchas gracias. En esta sección explicaré la justificación del trabajo, así como su relevancia. La salud mental es un componente integral y esencial de la vida humana. Este incluye el bienestar emocional, psicológico y social. Y según la Organización Mundial de la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida cotidiana, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Eso afecta la forma de pensar, sentir y actuar frente a situaciones de la vida cotidiana. Determina la forma en cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. Es por ello que resulta esencial darle la atención y cuidado que merece, ya que una buena salud mental, entre muchas otras cosas, aumenta la productividad. Para nadie es un secreto que los trabajadores sanos, felices y estables emocionalmente son mucho más productivos que los que nos presentan estos perfiles, lo que es fundamental en una sociedad laboral altamente competitiva como en la que vivimos, debido a que nos permite tomar decisiones más oportunas y concretas, además de desarrollar relaciones laborales sinérgicas, es decir, relaciones en las que dos o más partes trabajan juntas para lograr el beneficio en común y fomentar el trabajo en equipo. Sin embargo, se habita en un mundo en constante evolución donde todo cambia a un ritmo muy acelerado, por lo que muchas veces las personas se encuentran inmersas en una serie de situaciones agobiantes que impactan de manera negativa a su salud mental y no siempre se le brinda gran importancia o interés a este tema, ya que no se conocen las implicaciones o afectaciones que se podrían presentar a corto, mediano o largo plazo si no se trata adecuadamente, como son los casos de depresión, ansiedad y estrés. Sumado a esto, las condiciones generadas por la pandemia del COVID-19
han llevado a un aumento en el número de personas con nuevas condiciones de salud mental o que experimentan un empeoramiento de las condiciones preexistentes que se venían dando a lo largo del tiempo. Esta pandemia ha expuesto la necesidad de que la salud mental se constituya como un componente central dentro de los planes de respuesta y recuperación de los sistemas de salud y los gobiernos nacionales. Es por ello que nuestra investigación se fundamenta en esta problemática. Pasando a la parte del desarrollo, las consecuencias generadas a raíz del teletrabajo. Primero, para hablar de eso, tenemos que definir qué es el teletrabajo, el cual se puede definir como el trabajo que se realiza remotamente a través de los hogares. Y este se empezó a popularizar con el inicio de la pandemia, cuando las empresas no podían traer a sus trabajadores a sus oficinas o a sus fábricas y tuvieron que encontrar otra manera para que sus trabajadores pudieran seguir produciendo de una manera efectiva. Y de esta manera fue enviándolos a sus casas a trabajar desde la virtualidad. Cabe mencionar que esta modalidad de trabajo tuvo muchas consecuencias a nivel psicológico y a nivel de salud mental. Y muchos trabajadores reportaron varias de esas consecuencias, las cuales las principales vienen siendo, por ejemplo, las consecuencias físicas. Muchos trabajadores reportaron náuseas, falta de apetito y problemas con el sueño, para conciliar el sueño, ya que al estar en sus casas y no contar con tanta interacción social, desarrollaron esos problemas, igual que el estrés laboral, que se desarrollaron a partir de que estaban confinados en sus hogares y no podían interactuar con muchas personas, más que las personas que vivían con ellos, pero no podían no podían convivir con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, etcétera. Y también se dio mucho la sobrecarga de trabajo. Las empresas durante el tiempo de teletrabajo cometieron el error de pensar que al estar sus trabajadores en sus casas, estos tenían que estar siempre disponibles todo el tiempo, siempre que se les requiriese. Y esto desembocó en largas jornadas laborales y una sobreacumulación de tareas que llegaron a afectar psicológicamente hablando a muchos trabajadores alrededor del mundo. Y también las empresas no han mostrado mucho interés en la salud mental de sus trabajadores, ya que la encuesta que nosotros llevamos a cabo llegó, bueno, los resultados de esto fueron que el 67% de las personas entrevistadas reportaron que su entidad de trabajo no tomó ningún interés en su salud mental. Las razones de este desinterés pueden ser varias. Y la primera y la más obvia, porque muchas empresas cuentan con muchos trabajadores, entonces no se pueden concentrar en cada trabajador individualmente y su salud mental. Y también porque simplemente no es el problema de la empresa, pero igual este desinterés ha tenido su factura en la salud mental de los trabajadores. Como se mencionó anteriormente, debido a la situación del COVID-19, las empresas decidieron cambiar sus métodos de operación a fin de no tener pérdidas, por lo que optaron por el teletrabajo, el cual le permite a los trabajadores llevar a cabo sus ocupaciones desde sus hogares u otros sitios, haciendo uso de las tecnologías que les ayuden a efectuar sus tareas. Con eso, las empresas pudieron continuar produciendo mientras las personas tuvieran acceso a dispositivos electrónicos como Internet y realizaran sus labores. Esto trajo un cambio drástico a la vida de las personas, lo cual generó una preferencia hacia alguna modalidad, ya fuera la del trabajo virtual o el trabajo presencial, por lo que se hablará de ventajas y desventajas de cada una de estas modalidades. Entre las ventajas de la modalidad virtual se encuentra que las personas podían organizar mejor su tiempo, por lo que podían pasar más rato con sus familias, así como que podían optar por oportunidades mejores de trabajo, ya que no tenían que trasladarse hasta su oficina. Además, muchas personas se sentían a gusto con esta modalidad, por lo que eran más productivos.
Sin embargo, las personas que no se sentían a gusto con esto empezaron a presentar desventajas, entre ellas ciertos males emocionales, como insomnio, estrés, depresión, ansiedad, apatía, irritabilidad y otros que incluso llegaron a causar males físicos, como tensión muscular, dolor de cabeza, dolor de espalda, cuello y otra clase de dolores. Con respecto a la modalidad presencial, se tiene como ventaja que las personas compartían su espacio de trabajo con otras personas, por lo que tenían mayor espacio para la creatividad, así como motivación para continuar con su trabajo, lo cual con la virtualidad se podía perder. Y también se tienen desventajas como que las personas ya no podían organizar ellos mismos su tiempo y tenían que trasladarse hacia su centro de trabajo, por lo que las personas preferían la virtualidad por eso. En la encuesta realizada se dio una preferencia hacia la virtualidad, pero al final es cada quien el que decide la modalidad que más le gusta. Afectaciones a nivel corporativo. Bueno, como sabemos, con la llegada del COVID-19 al país, fue necesario establecer restricciones para disminuir la propagación del virus, y con esto uno de los sectores que se vio bastante afectado fue el sector laboral. ¿Pero por qué? Porque también se vio en la obligación de realizar diferentes cambios para adaptarse a los que ya estaba imponiendo la pandemia. Entre ellos está el teletrabajo, el cual para algunas instituciones que no contemplaban esta modalidad de trabajo en su dinámica laboral, este cambio representó un gran reto, porque además se evidenció la falta de preparación que tenían en material tecnológico y las deficientes habilidades de algunos trabajadores. En conjunto, debido a la crisis socioeconómica que surgió, las empresas también tuvieron que tomar medidas estrictas para mantenerse en funcionamiento. Entre las más importantes se puede destacar la reducción de presupuestos, que a su vez implicó reducciones en las jornadas laborales, reducciones en inversiones, reducciones inclusive de personal. Y de hecho, el INEC en la encuesta continua del empleo nos indica que la tasa de desempleo en Costa Rica en el 2020 llegó a un 24,0%, lo que en sí significa que aproximadamente 551,000 personas se encontraban sin trabajo. Continuando, en relación a los costos, para poder mantener el teletrabajo fue necesaria la contratación de plataformas digitales de telecomunicaciones, tales como Zoom o Microsoft Teams, para de igual forma tratar de adaptarse también un poco más a la pandemia y poder realizar reuniones y otras actividades administrativas. Por último, ¿cómo mejorar? Este punto está principalmente orientado a las prácticas que muchas empresas e instituciones tuvieron que adoptar para optimizar el teletrabajo. Se puede mencionar la necesidad de promover espacios sincrónicos de comunicación y retroalimentación para los trabajadores en teletrabajo. También realizar capacitaciones del personal en teletrabajo para que desarrollen estas habilidades necesarias para el cargo. Y por último, incluir a los teletrabajadores en todas las actividades de la empresa, como por ejemplo las actividades de team building. Basándonos en el trabajo, podemos concluir que la salud mental es un componente integral y esencial de la salud humana, por lo que es de suma importancia generar acciones que permitan mantenerla o recuperarla cuando se haya perdido. La pandemia generó que se dejara de lado la salud mental de los trabajadores, a pesar de que ésta se vio muy afectada por el cambio en las condiciones de vida y de trabajo de las personas como consecuencia de las medidas que tomó el gobierno, con el fin de disminuir la cantidad de casos, las hospitalizaciones y los fallecimientos. Si bien es cierto, el teletrabajo ya se ofrecía en el país en algunas organizaciones e instituciones. Fue durante la pandemia que se generalizó su uso como medida para contener los contagios. La pandemia puso en evidencia las deficiencias tecnológicas de diferentes sectores de la población, especialmente del sector público. También enfatizó las brechas de conocimiento en el uso de las nuevas tecnologías y herramientas de trabajo que existen para el desempeño de las tareas. A pesar de lo anterior, en general, las empresas e instituciones han experimentado un aumento en la productividad de los trabajadores al sentirse menos expuestos teletrabajando. Además, los colaboradores han percibido un ahorro en gastos y en tiempo de traslado, pasan más tiempo con su familia y pueden dedicar espacios a actividades complementarias que les han permitido mantener una adecuada salud mental.
Si bien es cierto, el país ha generado políticas públicas cuyo objetivo es mejorar la salud mental de la población, estas son ineficientes si las personas no se empoderan de su propia salud, incluida la salud mental a través del autocuidado. El teletrabajo ha creado una brecha entre los colaboradores, ya que los medios tecnológicos con los que se cuenta no facilita el mantener contacto con otros miembros del equipo, aspecto trascendental para conservar las buenas relaciones interpersonales dentro de la organización, además de mantener el sentido de pertenencia de la misma. Muchas gracias.